¿Qué sucederá cuando la madre de Hung regrese inesperadamente a buscar a Hua-I-Ka después de tantos años de ausencia? Las disculpas que nunca se dijeron, los recuerdos llenos de dolor, serán suficientes para borrar todo. Cuando la madre de Hung entra en la casa, Hua-I-Ka no puede imaginar que este encuentro cambiará todo. Realmente quiere empezar de nuevo, pero ¿podrá redimir los errores del pasado? ¿Y será que su hijo podrá perdonar todo lo que ella hizo? Esta historia no solo trata sobre el perdón, sino también sobre la lucha interna de una madre que desea rehacer su vida. No te lo pierdas, mira todo el video para descubrir qué sucederá después, y no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir los próximos videos. Sorprendió a Hua-I-Ka con una visita por la mañana. Detuvo el coche frente a la puerta, la saludó y luego entró a la casa. Se sentó en una silla. Hua-I-Ka le ofreció una bebida y le preguntó sobre su trabajo reciente. Compartió que ahora está gestionando a más de 10 trabajadores y que su trabajo va muy bien, ya que ha ganado la confianza de sus superiores. Hua-I-Ka notó que estaba mucho más seguro de sí mismo y con más estilo gracias a un trabajo estable y una mejor situación financiera. También comentó que aunque su trabajo está bastante ocupado, aún no ha pensado en el tema de las relaciones personales. Quiere centrarse en su familia, especialmente en su madre, y preparar las finanzas para poder construir una casa estable para ellos. Hua-I-Ka le sugirió que debería empezar a pensar en encontrar una novia pronto, porque después de cierta edad sería más difícil. Sin embargo, Acha insistió en que se concentraría en su trabajo primero. Mientras conversaban, le mencionó a Hua-I-Ka que había comprado un coche Kia. Hua-I-Ka se sorprendió, ya que normalmente solo caminaba, pero se alegró mucho por él. Ella pensó que el coche le sería útil para llevar a su madre a donde fuera, sin tener que esforzarse tanto como antes. Le agradeció y le dijo que también le sería práctico para moverse en el trabajo. Hua-I-Ka le contó a cómo iba Tony, su sobrino, quien está estudiando en la ciudad. Tony se ha adaptado a su nuevo hogar y a su nueva maestra ya no llora como antes. También mencionó que Jo y Hung han estado ayudándola a cuidar de Tony, lo que le ha dado más tiempo para estar en casa. Preguntó si la educación de Tony era costosa y Hua-I-Ka le explicó que el gobierno ahora cubre los costos médicos para los niños menores de 6 años, así que solo le cuesta algo de comida para ella y Tony. Hua-I-Ka también mencionó que había encontrado una maestra para clases extras de Tony fuera del horario escolar en el hospital para ayudarle a aprender más rápido. Estuvo de acuerdo y la animó a seguir buscando maneras de ayudar a Tony a estudiar mejor, especialmente teniendo en cuenta que las condiciones familiares no son las más fáciles. Hua-I-Ka le agradeció y dijo que Tony había estado estudiando con más ganas, siempre sonriendo y participando mejor cuando hablaba. La conversación luego giró hacia los planes de de traer a su madre a la ciudad para cuidarla. Expresó su preocupación por no poder atenderla bien debido a lo ocupado que está con el trabajo. Su madre ya lo había visitado una vez y notó lo estresante que era su trabajo. Hua-I-Ka entendió y estuvo de acuerdo en que sería una buena idea traerla a vivir cerca de él para que él no tuviera que preocuparse tanto por su trabajo. También confesó que planeaba vender toda su tierra en el campo para comprar una casa nueva para su madre en la ciudad, para que ella ya no tuviera que preocuparse por el campo. Hua-I-Ka se alegró al escuchar ese plan y esperaba que la madre de ya no tuviera que sufrir como antes. Le deseó suerte en sus esfuerzos para crear un futuro estable para su familia. Ambos continuaron conversando, comiendo frutas y compartiendo recuerdos felices. Hua-I-Ka le dio un poco de maíz y le dijo: «Ojalá no tuvieras prisa y te quedaras más tiempo conmigo». Le agradeció y prometió visitarla cuando tuviera tiempo. Antes de irse, le dijo: «Cuídate mucho y si necesitas algo no dudes en llamarme». Hua-I-Ka lo acompañó hasta la puerta deseándole un buen viaje. Se fue rápidamente para ver a su madre y Hua-I-Ka
Lo observó mientras se iba sintiéndose reconfortada por el apoyo de la familia y los amigos. Se dijo a sí misma que aunque hubiera dificultades, el amor familiar y la ayuda mutua la ayudarían a superar cualquier desafío. Esa tarde el aire estaba fresco pero algo sombrío apagado. Ella decidió ir a visitar a Joaika, especialmente después de haber reflexionado sobre sus decisiones de los últimos tiempos. Caminó hacia la casa de Joaika, un lugar al que ya había entrado antes con muchos sentimientos encontrados. Hoy sus pasos parecían más pesados, como si llevase el peso de los años pasados. Al llegar se quedó un momento en la puerta mirando hacia adentro, pero solo vio la casa vacía. La puerta estaba cerrada sin nadie adentro. Ella dio unos pasos hacia afuera mirando alrededor. Un rato después decidió quedarse apoyada en el pilar de la puerta suspirando. No sabía qué hacer, no sabía si Joaika volvería pronto. Aunque había decidido ir, sentía una extraña desconexión con sus propios sentimientos. No sabía qué decirle cuando la viera, si sería capaz de hablar con normalidad después de todo lo que había sucedido. Mientras se encontraba allí mirando alrededor buscando a alguien que saliera de la casa, pero no había nadie. El silencio era absoluto, solo el sonido del viento moviendo las hojas rompía la quietud. Ella estuvo allí un buen rato preguntándose si debía irse a buscar a Joaika en otro lugar o quedarse esperando. Justo en ese momento vio a lo lejos la figura de Joaika al final de la calle. Ella venía caminando desde lejos con la espalda un poco encorvada por el peso de una cesta de yuca y maíz. Sus manos estaban ocupadas, caminaba rápido pero con cierta fatiga. Había ido al mercado desde temprano para vender los lotes de maíz y yuca y obtener algo de dinero extra. Los pasos de Joaika parecían reflejar su persistencia y esfuerzo. Al verla, un sentimiento extraño invadió a la madre de Jung. No por Joaika, sino por una sensación nunca antes experimentada, el deseo de enmendar todo lo que había pasado, aunque no sabía por dónde empezar. Joaika se detuvo cuando vio a la madre de Jung en la puerta. Se sorprendió un poco por su aparición inesperada. Joaika levantó la vista mirando a la madre de Jung parada en la entrada con una expresión seria. Ella no entró de inmediato, sino que se quedó allí mirando a su alrededor como si estuviera buscando algo. El ambiente se sentía algo tenso, pero no por enojo o desdén como antes. Joaika se sentía extraña al ver a la mujer allí sin saber qué quería. La madre de Jung permaneció en silencio un momento y luego finalmente entró sosteniendo una cesta de frutas. Joaika no dijo nada, solo la observó mientras cruzaba el umbral. Cuando ella entró, Joaika sonrió suavemente y dijo: «Hola, ¿qué te trae por aquí?». Joaika habló con calma tratando de mantener la compostura. La madre de Jung se detuvo un momento mirando alrededor de la pequeña casa. No entró de inmediato, sino que se quedó observando todo como si intentara ver la vida de su hija, algo a lo que no había prestado atención en todo este tiempo. Después de unos segundos de silencio, habló: «No te preocupes, no voy a hacerte nada, solo quiero hablar contigo». Joaika se sorprendió al oír eso, pero aún así la invitó a entrar. Aunque la mujer no parecía agresiva, Joaika sentía muchas dudas. ¿Qué querría decir? Seguro que no era algo bueno. Los recuerdos dolorosos de los días pasados, las palabras crueles, las largas noches sin dormir, todo eso volvió a su mente como una ola poderosa. ¿Qué quieres decirme, Joaika?, preguntó sentándose frente a ella tratando de mantener la calma. La madre de Jung suspiró profundamente y luego dejó la cesta de frutas sobre la mesa. Miró a Joaika con una expresión de arrepentimiento. Finalmente habló: «No tengo malas intenciones, hija. Esta vez he vuelto porque quiero ser una mejor persona, empezar de nuevo». Joaika se sorprendió. No esperaba escuchar algo así. Esas palabras fueron como un golpe en su corazón.
Nunca imaginó que la madre de Jung reconocería sus errores y quisiera empezar de nuevo. Hwaika no sabía cómo reaccionar y un silencio pesado se apoderó de la habitación. La madre de Jung continuó: «Quiero ver a Jung. Quiero que le digas a mi hijo que no soy una mala persona, que he cambiado». Esas palabras fueron como un golpe fuerte en el corazón de Hwaika. No podía creer que la madre de Jung estuviera diciendo eso. Ella se quedó en silencio sin saber qué hacer. Sus emociones estaban desordenadas, pero también entendió que si la madre de Jung realmente quería cambiar, no podía ignorarlo. «Creo que deberías hablar con él directamente. No puedo ayudarte con eso, pero si realmente quieres cambiar, tienes que enfrentarlo a él». La madre de Jung bajó la cabeza al oír esas palabras. Su voz se volvió más suave. «Lo sé, tengo que enfrentarlo, pero tengo miedo de que no me perdone». Hwaika no dijo nada, solo la observó en silencio por un largo rato, como buscando sinceridad en sus ojos. Un rato después, la madre de Jung continuó: «Quiero empezar de nuevo. No quiero ser solo la mujer que abandonó a su hijo. Quiero redimir los errores del pasado». Hwaika se dio cuenta de que aunque ella hubiera cambiado, no podía quedarse atrapada en lo que pasó. Tenía que enfrentar la verdad y ayudarla a enmendar lo que estaba mal. «Espero que lo logres. Si realmente has cambiado, creo que Jung lo entenderá y te perdonará». Hwaika dijo con determinación. No quería ser demasiado dura, pero tampoco podía perdonar tan fácilmente si no veía un cambio real. La madre de Jung la miró conmovida y luego continuó: «No volveré a hacer lo que hice antes. Quiero empezar de nuevo, darle una oportunidad a mi hijo y a mí misma para empezar de cero». Hwaika sonrió levemente, sintiendo una mezcla de alivio, pero también recordó: «Si has tomado esa decisión, entonces tienes que enfrentarte a Jung. Yo solo puedo ayudarte en parte, lo demás depende de ti». La madre de Jung asintió, sintiéndose un poco más aliviada. Se levantó mirando a Hwaika con gratitud. «Gracias por todo. Voy a intentar corregir mis errores y no te molestaré más». Hwaika también se levantó para acompañarla hasta la puerta. Cuando la madre de Jung se fue, Hwaika sintió una extraña sensación de alivio. No sabía qué pasaría después, pero al menos ella había dado un paso importante. Hwaika observó cómo la madre de Jung desaparecía tras la puerta y un sentimiento extraño se apoderó de ella. Se preguntó si Jung sería capaz de perdonarla. ¿Sería capaz de enfrentarla o seguiría evitándola? Esa respuesta solo podría darse cuando Jung tuviera el coraje de enfrentar su pasado y a su madre. No sé por qué, pero hoy me siento más confundida que nunca. Mi mente no deja de dar vueltas como si fuera una rueda que no para de girar. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? Me pregunto si alguna vez voy a entender realmente lo que está pasando, o si siempre viviré atrapada entre las decisiones del pasado y las que debo tomar ahora. Hace unos días la madre de Jung vino a verme. ¿Y qué más da? Lo que realmente importa es lo que siento. Nunca imaginé que este momento llegaría. Después de todo lo que pasó entre nosotros, después de todas las heridas que me causó, ¿quién iba a pensar que ella volvería? Es extraño. Cuando la vi aparecer en mi puerta, no supe si estaba soñando o si era real. Su presencia me trajo una avalancha de emociones, algunas que no quería sentir, y otras que me resultaron tan familiares que me asustaron. De verdad quiero perdonarla. Quiero creer que ella ha cambiado. Eso es lo que me pregunto cada vez que pienso en ella. Su rostro, su actitud, su forma de hablar. Todo parecía tan sincero, pero puedo confiar en eso. Puedo confiar en ella después de todo lo que hizo. Mi mente me dice que no debo darle una oportunidad. Pero mi corazón dice algo diferente. Mi corazón quiere creer que las personas pueden cambiar, que las segundas oportunidades son reales. ¿Es eso lo que soy?
Una persona que da oportunidades a los demás incluso cuando saben que han fallado. ¿O soy alguien que simplemente está buscando una forma de sanar? No puedo evitar recordar el dolor, el miedo, la incertidumbre de esos años. Crecer sin saber si tu madre alguna vez volvería a tu vida, sin saber si ella algún día comprendería lo que significaba ser madre, lo que significaba ser familia. Y ahora aquí está pidiendo perdón, diciendo que ha cambiado. Me dice que quiere hacer las cosas bien, que quiere empezar de nuevo. Pero, ¿es eso posible? ¿Realmente las personas pueden empezar de nuevo? ¿Realmente ella ha cambiado o solo está buscando un alivio para su conciencia? Mi mente se llena de preguntas, pero no tengo respuestas. No tengo idea de si debo perdonarla o no. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo esto es solo una fachada, una mentira que me cuenta para calmar su alma, pero que no cambiará nada en su corazón? No sé si quiero arriesgarme a vivir otra mentira, a seguir siendo la víctima de sus decisiones. A veces me pregunto si soy yo la que realmente ha cambiado. ¿Soy yo la que está dispuesta a perdonar? ¿O simplemente estoy tan cansada de vivir con esta carga que quiero que todo termine de alguna manera? Quiero creer que soy mejor que eso. Quiero creer que puedo ser fuerte, que puedo superar mis propios miedos y avanzar sin tener que arrastrar el peso del pasado. Y sin embargo, algo dentro de mí me dice que tal vez, solo tal vez, esta sea mi oportunidad para sanar. Tal vez pueda cerrar esa puerta que siempre estuvo abierta, esa puerta que se cerró cuando ella se fue, pero que siempre estuvo presente en mi vida. Tal vez este sea el momento de dejar ir todo el resentimiento, de dejar ir el dolor y la rabia y simplemente seguir adelante. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se olvida el dolor? ¿Cómo se olvida el pasado? He pasado toda mi vida tratando de olvidar, tratando de no pensar en lo que me hizo, en lo que me faltó. Y ahora cuando me enfrento a ella, todo lo que quiero es huir de todo eso. Pero sé que no puedo. Sé que si quiero ser libre tengo que enfrentarme a ello. Tengo que enfrentar mis propios miedos, mis propios sentimientos y tomar una decisión. Me pregunto si alguna vez voy a entender lo que está pasando. Si alguna vez voy a entender por qué me siento así, por qué me cuesta tanto perdonar. Sé que no puedo cambiar el pasado. Sé que no puedo borrar lo que sucedió, pero tal vez pueda cambiar mi forma de verlo. Tal vez, solo tal vez, este es el momento de dar un paso adelante. Tal vez tengo que aprender a aceptar que las personas cometen errores, que todos somos humanos, y que aunque el daño está hecho, aún podemos aprender de él. A veces me pregunto si me estoy engañando a mí misma. Si lo que estoy buscando es una excusa para perdonar porque quiero creer que todo tiene solución. No sé. Lo que sé es que necesito tiempo. Necesito tiempo para procesarlo, para decidir qué hacer con todo esto. Porque no quiero tomar una decisión impulsiva, no quiero hacerlo solo porque ella lo pide. Quiero hacerlo porque yo realmente lo siento en mi corazón. Lo único que sé con certeza es que no quiero que el pasado me siga persiguiendo. No quiero seguir viviendo en esta nube de incertidumbre, de preguntas sin respuestas. Si hay algo que he aprendido en todos estos años, es que la vida sigue con o sin respuestas. La vida no se detiene, no importa cuánto lo desees. Y si quiero ser feliz, si quiero seguir adelante, tengo que soltar lo que me ata. Mi corazón late fuerte cuando pienso en lo que me dijo Jung. Sé que él también está pasando por lo mismo. Él también tiene miedo, él también tiene dudas. Pero no puedo decidir por él. No puedo tomar su lugar. Él tiene que decidir lo que es mejor para él, lo que siente que es lo correcto. Yo solo puedo apoyarlo, estar a su lado y esperar que encuentre su camino. Al final, lo único que puedo hacer es lo que mi corazón me diga. Puedo perdonar o puedo dejar ir. No sé qué decisión tomaré, pero sé que al final tengo que vivir con ella. Solo espero que en algún lugar todo esto tenga sentido algún día.
Que tal vez cuando todo termine pueda mirar atrás y decir que hice lo mejor que pude. Que no fue fácil, pero que al final lo hice por mí misma.